Soy una vez más el Padre Santiago en nuestro programa de Sabiduría, Ciencia y Fe. Estamos llegando, como saben ustedes, al final del año y la Iglesia, nuestra Madre, nos invita a dos hechos muy importantes. Uno, a recordar la fiesta de Todos los Santos, que la finalidad del hombre no es acabar en polvo. En polvo te has convertido, sino que hay una resurrección maravillosa del cuerpo que se unirá al alma para los que nos hemos portado bien, gozar con Dios la eternidad. Y los que han portado mal, pues no gozarán de esa felicidad eterna, sino de una condenación eterna. Se discute muchísimo todo este tipo de cosas. La Sagrada Escritura no habla mucho, pero finalmente en estos años ha habido algunas teorías que se oponen abiertamente a la doctrina de la Iglesia sobre la muerte, el juicio, el sentido de la resurrección, la vida eterna, el castigo del infierno y el cambio, como sabemos, el cielo nuevo y la tierra nueva de la que habla también la Revelación. Por eso vamos a dedicar, dentro de esta serie de hablar de la fe y de la ciencia, vamos a hablar un poquito de estos temas fundamentales para todos y para cada uno de nosotros, para saber qué es lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia, qué es lo que nos dice, lo poco que nos dice la ciencia, lo poco, no mucho que nos dice la Revelación, pero sí tenemos ideas muy claras que conviene no perderlas nunca de vista. De hecho, en estos últimos años, la Iglesia, no en los últimos años, porque es viendo el conjunto de ideas un poco equivocadas, unas por exceso y otras por defecto sobre este tema, pues ha dado un documento que comentaremos en su momento, un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, publicado el 17 de mayo de 1979, en el cual la Iglesia aclara los puntos básicos de la doctrina que hemos de creer sobre la escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia las ultimidades, la inmortalidad, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, la resurrección, el premio final, etcétera, 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 ¿no? Y lo hace porque la Sagrada Escritura nos advierte a todos: acuérdate de las postrimerías y no pecarás jamás. Es un aviso claro de que no todo termina aquí, que la cosa continúa allá y que por lo tanto Dios nos ha dado la libertad para que lo aceptemos con amor o lo desechemos sin amor. Ese es el punto. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la doctrina católica sobre las postrimerías. Sabemos que en la teología ha ocupado normalmente el último de los tratados, lógicamente porque es el último de la vida, ¿no? Entonces ha ocupado tradicionalmente el último lugar de los tratados de teología. Durante siglos, la verdad es que, dicen un poco en broma, que ha estado durmiendo el sueño de los justos, como que frente a las ideas paganas que veremos ahora también, pues había un teólogo muy simpático, bueno, alguna vez un teólogo que todos conocemos muy bien, Urs von Balthasar, que cuando tocaba este tema decía un poco en broma que era un tema cerrado provisionalmente por reparación, es decir, ante los descubrimientos relativistas, la cosmología moderna, todo este tipo de cosas, más algunas teorías teológicas también influidas, pues la verdad es que aparecieron varias herejías, auténticamente herejías, y hay que salir al paso de estas herejías, ¿no? Hoy aparece como señora de todo el espectro que podríamos llamar teológico. Hoy la fe se intenta explicar desde la perspectiva del futuro. ¿Cómo se ha producido el cambio? Han intervenido varios factores. Factores que podríamos llamar filosóficos, factores que llamamos y que son científicos, y también factores exegéticos. Para algunos teólogos, el mensaje de Jesús era esencialmente escatológico. En el siglo pasado, Jesús habría predicado el inmediato fin del mundo y se recordaba cómo durante siglos ser cristiano era gritar: vénganos tu reino, vénganos tu reino, vénganos tu reino, venga a nosotros tu reino. Cristo predicó el reino de Dios, pero un hereje, llamándolo así, francés, a principios del siglo pasado, dijo: pero lo que nos ha venido es la Iglesia.
no habría continuidad entre lo que la Iglesia predicó y lo que predicaron los continuadores de Jesucristo, que habrían cambiado el mensaje de Jesucristo. Es decir, esto pone en esencia, mejor dicho, pone en discusión la esencia misma del cristianismo. Factores que han contribuido a este problema es una creciente crisis de la conciencia europea después de las dos guerras mundiales. La teología liberal, optimista, es sustituida por el pesimismo existencialista y posteriormente la teología se ha visto afectada por la crisis del marxismo, el marxismo en primer lugar, la crisis del marxismo, una esperanza que se reducía a ser puramente mundana. Lo que buscas lo tienes que buscar aquí, lo que puedas encontrar lo que tienes que encontrar aquí, y no esperes después de la muerte ningún futuro ni ninguna vida ultratumba. Era un enorme cambio de mentalidad, frente al Maranata, que decíamos los cristianos, ven Señor Jesús, al Dies Irae, que en la Edad Media estuvo muy de moda, ver la cosa muy pesimista, había que estar prevenidos para morir, porque nos estábamos jugando la eternidad. Esto era cierto, pero esto se veía algo así como una especie como de miedo. Frente a la esperanza de la salvación eterna estaba el miedo del juicio, el miedo a la muerte, que a cierto punto, como veremos, es natural, y en definitiva porque también se empezaba a ver en los medios paganos, o no cristianos, o materialistas, se empezaba a ver la separación del alma y el cuerpo como una especie de opuesto a la felicidad actual. La escatología abarca muchas zonas, no solamente el acontecimiento que podríamos llamar referente a la salvación eterna o no eterna, a la condenación del individuo o no condenación del individuo. Todas las postrimerías tienen por objeto, esto es muy importante, toda la escatología cristiana y las postrimerías que esperamos en ellas, tiene como objeto llevar a la plenitud el amor de Dios y su señorío sobre las criaturas que aceptamos ese señorío. Por lo tanto, se trata no de asustarnos, sino de tratar de ver cómo podemos explicar y qué podemos explicar sobre la consumación de la vida del hombre. Por eso se suele llamar novísimos. La novedad, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, el purgatorio, la teología de la salvación, la teología de las ultimidades, del más allá. De todas estas maneras se ha llamado, eso sigue llamando, lo hemos dicho al principio, escatología. Tradicionalmente, este tratado, que es relativamente antiguo, aunque no ha tenido una independencia hasta más modernamente, se hablaba de una escatología particular. O sea, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Serían las postrimerías individuales, ¿qué pasa con Pepito, con Chucho Pérez, etcétera, etcétera, etcétera? Y una escatología general. Sería, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo entero? ¿Qué pasa con el mundo entero? Entonces, esto habría que explicarlo. Vamos a empezar por tocar el tema de la muerte y de la inmortalidad. Y esto exige un trato de la filosofía del hombre, de lo que llamamos hoy antropología. O sea, ¿qué es el hombre? Aquí se dan muchas respuestas. Por ejemplo, hasta prácticamente el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración francesa, 1700, con todo lo que viene con él, el dominio era cristiano. Tanto protestantes como católicos hablábamos de una muerte, hablábamos de un infierno, aunque diéramos explicaciones diferentes. No había diferencias, dejando de lado los que no tienen estos conceptos, que serían los musulmanes, que sí, los musulmanes admiten un cielo y un infierno, en cierto modo, los chinos, los hindúes, que tienen sus teorías, pero lo que llamábamos el mundo occidental no había prácticamente una división. Sin embargo, empiezan ciertas filosofías. Vamos a empezar por el idealismo alemán, con Hegel, que para él el hombre es esencialmente espíritu, es esencialmente pensamiento, es esencialmente razón. Esto venía desde el racionalismo de Descartes en el siglo XVII, ¿no? Entonces habría esa idea de que el hombre es puramente racional. ¿Qué pasa con la muerte? Con la muerte pasa pues que el espíritu pues ahí sigue. ¿Cómo? Pues quién sabe. No sabemos qué pasa. Si eras católico sabíamos lo que pasaba. Si no eras católico pues había temas muy diferentes, como vamos a ver que los protestantes han cambiado mucho desde entonces. Ahora, peor era todavía la idea materialista. El marxismo con el positivismo, estos niegan que haya una posterioridad. El hombre se muere, se convierte en polvo y eso es lo que queda. No hay que esperar nada más. Hay que aceptar la idea triste de que no hay un más allá. Claro, esto
pues chocaba frontalmente con el mensaje cristiano. Y luego venían otras posturas donde pues el hombre más o menos era esencia, la fenomenología, de principios también del siglo pasado, el pensamiento ateo del existencialismo, no existe más que esta existencia, que es la muerte. Sartre decía una cosa muy dura: la muerte es la estupidez definitiva. Otros decían, no, la muerte es la muerte, ¿para qué te preocupas? Ya Epicteto en la antigüedad había dicho, si existe la muerte, no estás tú. Y si estás tú, no está la muerte. ¿Para qué te complicas la vida? Por tanto, la muerte no afectaría para nada a la vida. Hoy sabemos que eso no es así. Es la vida la que muere hasta cierto punto y también la que subsiste, como iremos viendo, ¿no? Entonces, es muy importante porque entra en juego el destino personal de todos y de cada uno de nosotros. El que piensa que no existe nada más allá, pues evidentemente sabe que todo lo que pueda conseguir lo tiene que hacer en el más acá. Veremos que hay incluso muchas doctrinas, como suele ser la de la reencarnación, que explicaremos más adelante, un poquito que precisamente el fundamento es como aquí, no puedo hacer todo lo que yo quiero, tiene que haber otra vida para seguir haciendo lo que quiero o para terminar lo que he empezado. Bueno, y si ya has terminado de hacer lo que has empezado, ¿qué pasa? Ah, pues entonces a lo mejor no pasa nada, ¿no? Habría como teorías de estas como muy curiosas. Y también se ha dado, naturalmente, que los que somos católicos y hemos leído un poco, pues nos dábamos cuenta que, por ejemplo, San Juan de la Cruz nos advertía, al final, el que se salva sabe, y el que no se salva, ese no sabe nada. Esto es de San Juan de la Cruz, ¿no? Que es muy importante. Y además es una frase que ya se ha hecho popular después de San Juan de la Cruz. Pero también se daban una serie de contradicciones modernas. Claro, dos guerras mundiales, con un asesinato tremendo de individuos como ha habido en el siglo pasado, que ha sido el siglo más sangriento de la historia, no lo olvidemos, 100 millones de muertos que debemos al comunismo, 50 millones de muertos que debemos a Hitler, más todos los demás muertos de China, etcétera, etcétera. Resulta que vemos una enorme escalada, eso, sin contar las muertes en las pequeñas batallas no tan pequeñas, la guerra española, la cruzada aquí en México, como que esto a los cristianos nos hace pensar, y a los que no son cristianos también. Entonces, de repente se empezó, como a medida que fue en el desarrollo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, como que una vez más olvidábamos el destino eterno. La gente quería divertirse, pasarla bien, el existencialismo pues decía, no tienes más existencia que esta, procura pasártela lo mejor que puedas. Y entonces, ¿qué pasaba con la muerte? La muerte se dejaba de lado, no se pensaba en la muerte, porque la muerte ponía nervioso. Lo mejor era no pensar en la muerte. Incluso hubo algunas ciudades en el norte de Europa donde se prohibieron los entierros por la calle, que nadie viera pasar una carroza fúnebre. Ahora ya casi no vemos pasar carrozas fúnebres. ¿Por qué? Porque también, sobre todo en Estados Unidos, se puso de moda no llamar a la muerte muerte, no llamar a los hospitales. Ahora hay tanatorios. Es una palabra que la gente no sabe qué, pero que es un poco donde se juntan los cadáveres hasta que se entierran. Por ahí, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, que no se daba publicidad a la muerte, se ocultaba la muerte. Hablar mal de la muerte, hay dos cosas de las que no se puede hablar, porque uno acaba peleado, la religión y la muerte. Entonces, no hablemos de esto, así no hay problemas. Entonces, la muerte se convertía ya no en un problema religioso, en un problema antropológico, sino en un problema que resuelven las funerarias. Por ejemplo, Galloso aquí, ya Galloso que empezó en México, pues ya veremos que ya conquistó o alguna de las de aquí, o todas, no me acuerdo muy bien, y ya tenemos a Galloso, ¿no? Que se murió, llaman a Galloso, ellos te arreglan el cadáver, te queman si quieres, o te buscan o te ponen en el ataúd, te llevan a otro punto, y comamos y bebamos que pronto moriremos, que decía, por ejemplo, la filosofía popular, ¿no? Al mismo tiempo, se da otro hecho que a mí me llama mucho la atención. ¿De dónde lo he sacado? Pues de algunas películas que me han pasado. En mi casa saben que no me gustan mucho esas películas, que es puro metodología, pura técnica, donde un señor se cae del avión, no le pasa nada, le pegan 17 balazos, él se carga 25 gentes, a los 5 minutos ya acaba con un pueblo, ha quemado una cosa de estas, y la gente se divierte. ¿Cómo uno se puede divertir con esas tarugadas? ¿Pero cómo es posible? No, es que la muerte no cuenta, hombre, tú diviértete, no te pongas a criticar, tú disfruta la película. Pero ¿cómo vas a disfrutar una serie de tarugadas que te das cuenta que son absolutamente imposibles, ¿no? Algunas más o menos divertidas, no digo que no. La última que pasaron en mi casa, que creo que se llama Red o no sé qué, la verte me dijo, mira, si vas a criticar lo vas a pasar muy mal.
desbloquéate, hombre, manda a volar todo, diviértete. Y la verdad me divertí. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hemos convertido la muerte de no querer saber nada de la muerte, de ocultarla, a películas que matan millones de gentes o cientos de gentes. Hemos pasado de la muerte como silencio a la muerte como espectáculo. Eso llama un poco también la atención. Se cosifica, se bagateliza, se le quita importancia, se desnaturaliza en el cine, en la televisión, en las novelas. Nos hemos deshumanizado. ¿Qué queda? La muerte como desgracia, o también, vamos a ponernos en un plan positivo, la muerte como acto de libertad. Yo sé que voy a morir. Si hay algo seguro en nuestra vida, es que todos nos vamos. Y no me saques a Elías, y no me saques alguna de estas cosas que dicen que se los arrebató un carro del cielo, a esto a atender lo que era esto. ¿Y dónde está Elías? No lo sé. Me imagino que como muerto estará con Dios, porque es profeta. Muy bien. Pero, de todas maneras, hoy también hay gente que piensa y nos dice, bueno, lo que tenemos que hacer con la vida es darnos cuenta de que la vida hay que encararla con la muerte. Entonces vamos a utilizar la libertad de manera que no tengamos miedo cuando llegue el momento de la muerte. El miedo a la muerte no es más que una consecuencia de la vida incumplida, no seamos tontos. Entonces, vamos a ver cuál es el origen de la muerte. Para un cristiano, el origen de la muerte está muy claro. Es el pecado original. Sabemos que Dios creó al hombre en un estado de justicia original y que la muerte ha sido una consecuencia del pecado. Es verdad que el pecado es natural, o sea, pertenece a la naturaleza. La muerte, en el orden actual de la salvación, es consecuencia punitiva del pecado. Esto es un dogma de fe, que no me lo he inventado yo, es de la Iglesia. El Concilio de Trento nos dice que aunque el hombre es mortal por naturaleza, ya que su ser está compuesto, como vamos a ver, cuidado con esto de la composición, de partes distintas, Dios le dotó en el paraíso del don preternatural de la inmortalidad corporal. ¿Qué dijo el Señor en el paraíso? El día que comáis de este fruto moriréis. Hasta entonces no iban a morir. Les puso una prueba y las consecuencias de esa prueba eran la punición, el castigo de la muerte. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. Nos lo recuerdan cuando nos ponen la ceniza en el día del miércoles al comienzo de la Cuaresma. San Pablo, en Romanos 5, nos dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Sabemos que la muerte es consecuencia de un pecado que es personal en Adán y Eva, pero que es de naturaleza en nosotros. Todos nosotros tenemos el ADN desde Adán y Eva, y por naturaleza, al adquirir la naturaleza, adquirimos lo que por no naturaleza podríamos no haber tenido, que era precisamente el no haber muerto. Pero para nosotros, para el justo, la muerte pierde su carácter punitivo y es una consecuencia, como acabamos de comentar, del pecado. Sabemos que hay dos personas que no han pecado. Cristo, porque era Dios, y la Virgen, por el dogma de la Inmaculada Concepción. Todos los demás hombres es de fe que nacemos con el pecado original. Vamos a sufrir la muerte. Los casos de Enoc y de Elías, del que nos habla la Escritura, no rompen esto que acabo de convencer. Algunos suponen que vendrán al fin del mundo y que entonces morirán. Son opiniones que no las sabemos porque la Biblia no nos las dice. Dios, por privilegio, podría preservar de la muerte. En 1 Corintios dice San Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos inmutados. A propósito de esto, valdría la pena como hablar un poco de la muerte en este sentido. Yo, cuando predico sobre este tema, suelo hablar de las tres vulgaridades de la muerte, que todos sabemos. La muerte es única. No hay más que una muerte, la tuya y la mía. Una muerte. Es universal. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Universalidad. La muerte es una para cada uno. Es decir, todos vamos a morir. Y no hay, vuelva usted en septiembre, no pase usted el examen, hay que pasarlo a la primera, porque no hay manera de, por lo que explicaremos más adelante. La muerte es, por lo tanto, única. No hay muchas muertes, hay una. Bueno, teológicamente podemos decir que hay dos muertes, evidentemente. La muerte que causa el pecado, cuando la muerte del alma, que la causa el pecado,
Y la muerte final, cuando todos moriremos todos. En ese sentido sí. Pero no hay más que una muerte para cada uno de nosotros. Y además es incierta. A los hombres les está establecido morir una sola vez. Lo dice la carta de los Hebreos. No hay segundas vueltas. Por lo tanto, hay que vivir preparándose para morir. Siempre me ha gustado mucho decir lo que decía Tertuliano de los cristianos primeros, tertulianos del siglo III. Es un padre apologista. Y decía, todos los cristianos somos una raza de hombres preparada para morir en cualquier momento. Raza de hombres preparada para morir en cualquier momento. Solo contar la anécdota que se cuenta de San Luis Gonzaga. Un grupo de muchachos que están siendo cuidados por un, llámalo, preceptor, gente bien, y como era en aquella época, todavía no existían así colegios muy bien como los de ahora, y de repente el preceptor estaba en el momento del recreo, paró a los 12 o 13 muchachos que estaban ahí, quizás eran un poco pequeños, y entonces, a ver, Luch, ven para acá. ¿Tú querías si te dijeran que en 5 minutos te vas a morir? El muchacho se puso todo nervioso. Ahora mismo me confesaba con usted. ¿Y tú, fulanito de tal? Ese ya no, me confesaba detrás de... ¿Y tú? Me confesaba detrás de... Y ya no siguió. Se dio cuenta que Luis Gonzaga no había hecho caso. Oye, Luis, ¿no has oído lo que acabo de decir? ¿Tú qué harías si te dijeran que dentro de 5 minutos te vas a morir? Yo seguiría jugando. Esa es la postura del cristiano. Si hacemos lo que debemos hacer en cada momento, estamos preparándonos para morir. Si no hacemos lo que debemos hacer en cada momento, estamos precisamente chocando con lo que va a suceder. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. Y por último, para terminar esta parte, la muerte es incierta. Esto lo dijo Séneca, mors certa, ora incerta. No sabes el lugar donde te espera la muerte, espérala en todo lugar. No sabes el momento en que te espera la muerte, espérala en todo momento. Por eso, la sentencia cierta es que con la llegada de la muerte termina el término para merecer. Podemos merecer el cielo o el infierno, pero termina después de la muerte. Sabemos que en el siglo XX la antropología es una de las ramas filosóficas y uno de los grandes empeños de la filosofía moderna, ¿no? Por ejemplo, hay quien ha estudiado una serie de autores que tienen más de 42 opiniones sobre lo que es el hombre, lo cual quiere decir que pues hay muchas propuestas antropológicas, ¿no? Platón sostenía que la unión del cuerpo y el alma era accidental, o sea, hablaba del cuerpo y del alma. Se dice que la división cuerpo y alma es griega. Eso ha servido para que algunos ahora que atacan a Grecia por otros motivos, pues hayan negado que el hombre tenga cuerpo y alma. Y o lo reducen todo a alma o lo reducen todo al cuerpo, porque dicen que el dualismo es una consecuencia de Grecia y que la Biblia no habla de dualismos. Ya veremos un poquito cómo no va por ahí. Lo que está claro es que si no admitimos la dualidad, no el dualismo, dualismo no. Dualismo es Descartes, dualismo es Platón, que dice que la sustancia del cuerpo es totalmente distinta de la sustancia del alma y que entre ellas no puede haber más distinción que la de un ladrillo con otro ladrillo. Eso no explica de ninguna manera lo que es el hombre, a mi juicio y a juicio de muchos que piensan, o de yo que pienso como muchos, que es la realidad, porque es lo que me convence y porque hay razones para pensar de esta manera, ¿no? Entonces, Platón sostenía que la unión del cuerpo-alma no solo es accidental, como el barquero y la barca, el caballo y el caballero, el músico y el instrumento, sino además violenta. Es decir, el alma está violentamente sojuzgada por el cuerpo, es esclava del cuerpo. Y por eso la antropología platónica intenta escaparse del cuerpo para dar libertad al alma. Es un poquito la mentalidad de Descartes. Y la muerte, ¿cómo la entendía Platón? Como una liberación. El alma se libera del cuerpo. ¿Y qué hacemos con el alma? ¿A quién sabe? Eso ya era otro problema, ¿no? Tomás de Aquino, Santo Tomás, critica esta sentencia y afirma que según Platón el alma utiliza el cuerpo, lo cual no es admisible, pues el cuerpo es un constitutivo del hombre. Esto Santo Tomás está claro. El dualismo
no ha sido teoría exclusiva de Platón ni de Plotino, sino que se ha repetido a lo largo de la historia de la filosofía moderna. El caso más ejemplar es Descartes, que aunque subraya la íntima unión de cuerpo y el alma, no logra explicar la unión del cuerpo y el alma, y lo hacía por la famosa glándula pineal, y la res cogitans y la res extensa son como cosas totalmente distintas, aunque de momento están unidos. Eso de que se unían en la glándula pineal, pues es que estaba de moda en aquella época y había que decir algo, pero realmente no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de esta teoría, ha habido algunos que, siguiendo en cambio a Aristóteles, decían no, el alma es el principio de la vida, es la forma de la vida, y por tanto nosotros decimos los cristianos que es la forma del cuerpo. Esto es mucho más interesante. Ánima intelectiva es forma corporis. El alma intelectiva es la forma del cuerpo. Esto lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. El Aquinate cita a Aristóteles, pero en tiempos de Santo Tomás era común la interpretación averroísta, según la cual lo que era inmortal era el entendimiento agente, común a todos los hombres. Averroes sostenía que había un entendimiento común para todos los hombres, cosa que por supuesto no. Cada quien tiene su entendimiento propio. Dios tiene un entendimiento que es infinito y por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, hoy está muy de moda, sobre todo por la teología protestante, que tratando de explicar esto que es difícilmente explicable, hay que reconocerlo, ¿no? Pues han llegado sobre todo unos teólogos protestantes, y que han influido en algunos teólogos católicos, que la fórmula es que el hombre es un cuerpo espiritualizado o un alma corporizada. O sea, por huir del dualismo, acaban en un monismo. El cuerpo se reduce a espíritu o el espíritu se reduce a cuerpo. En la práctica, ¿qué pasó? Pues que no existe el alma, se negó la existencia del alma. ¿Qué hizo el materialismo? Negar la existencia del alma. ¿Qué han hecho los positivistas? Negar la existencia del alma. ¿Qué han hecho la Escuela de Frankfurt? Negar la existencia del alma. ¿Qué han hecho el empirismo? Negar la existencia del alma. O sea, quedarse con lo empírico, con lo ve, con lo que tocamos, y tan tranquilos y todo esto, ¿no? Althaus, por ejemplo, un teólogo protestante en 1922, otro, que no voy a decir nombre porque para que no nos hablamos de Brunner, pero Brunner, Bullmann, que son mucho más conocidos, pues han acabado negando la inmortalidad del alma, a pesar de ser protestantes, negando la inmortalidad del alma. Y por lo tanto, negando la resurrección del cuerpo, como lo formula, por ejemplo, Oscar Cullmann. Santo Tomás tiene una teoría que es un poquito difícil de entender, pero que por lo menos explica en buena parte lo que es. Santo Tomás distingue perfectamente el alma y el cuerpo. Afirma la unidad sustancial del cuerpo y del alma. Y eso le lleva a decir que la persona es la sustancia, cuerpo y alma. ¿Y qué pasa con la muerte? Que se separa el cuerpo del alma. Para Santo Tomás, el alma no es persona. El alma separada no es persona. Sin el cuerpo no es persona. Entonces, ¿el alma qué pasa? Pues Santo Tomás lo que dice es que, o lo decíamos con palabras nosotros, es personal. El alma, no sabemos, sigue individualizada, no pierde su individualidad, pero no se puede decir que sea persona sin el cuerpo. Hay algunos teólogos, por ejemplo Leonardo Polo, que cuando estudia este comentario dice que le parece muy difícil, muy duro, negar que el alma no sea persona. Para no caer en problemas, podemos decir que es personal y con eso salimos del trance, ¿no? Para mí, el alma es persona. Es el yo sujeto de una espiritualidad, de una realidad espiritual. Sujeto. Tiene que haber un yo. En cambio, para Santo Tomás, el yo no es persona, porque no es el sujeto de un cuerpo con su persona, con su individual, con su alma individual, que es lo que sería persona. No quiero hacerles rollos con esto, simplemente lo que tenemos que hacer los católicos es distinguir que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Lo que desaparece y se convierte en ceniza es el cuerpo. El alma no se puede descomponer. ¿Por qué? Porque no tiene partes. Por eso, para llegar a la inmortalidad del alma, podemos decir que el alma es espiritual. Lo espiritual es simple, lo simple es indescomponible, lo indescomponible es imperecedero, lo imperecedero es inmortal. Esta es la lógica que nos lleva a hablar de la inmortalidad del alma. Lo que no podemos hacer es pasar por ahí armando, pues, cayendo en dualismos antropológicos que llevan a decir, a ver, por un lado el alma y por otro lado el cuerpo. No.
la materia de la persona, de la esencia, sustancia humana, es cuerpo y alma. Juan Pablo II lo ha dicho maravillosamente bien. La persona es una biunidad, no un dualismo, que sería separar la materia, la psique del soma. No, es una dualidad, una biunidad. Es una unidad sustancial, un yo personal subsistente, que está o que tiene dos expresiones, vamos a llamarlo así, la psíquica, la espiritual y la corporal. Pero, ¿y por qué decimos esto? Pues porque nos damos cuenta de que en el hombre hay una maravillosa unidad. Una maravillosa unidad. Que si me duele la cabeza, me cuesta mucho hacer oración. Y que si me duele el estómago, me duele mucho estar contento. Y que si tengo un problema muy corporal, es muy difícil ser feliz. Es decir, vemos cómo hay una interrelación íntima. Eso no se puede explicar en base a la materia solo. Hay un autor, premio Nobel, Eccles, católico, que ha escrito un libro del que he hablado yo muchas veces de aquí. Un libro que es impresionante, muy difícil de encontrar porque los materialistas cuando se enteran van y los compran y los tienen y los queman. Que se llama Evolución del cerebro y aparición de la conciencia. Y lo ha escrito con un ateo. O más que ateo, vamos a decir agnóstico. Agnóstico. Que es un sociólogo súper conocido en nuestros días. Y ahí termina diciendo, y lo dice el agnóstico: yo no creo en los milagros, pero la aparición de la conciencia a través de la evolución del cerebro es un profundo milagro. Y es una realidad, una perfecta realidad. Y esto lo dice un premio Nobel católico y un sociólogo agnóstico, porque no es que sea ateo, agnóstico, que no se puede explicar cómo aparece el alma. Por tanto, nosotros tenemos que permitir esto, porque además si nos cargamos que el alma desaparece con el cuerpo, que sabemos un poco lo que dicen ahora los protestantes. Ahora los protestantes cuando tiran a un señor, dicen, ¿para qué rezan? Ya resucitó. Para algunos protestantes modernos, la resurrección es inmediata. No hay esperar a que el cuerpo recupere el alma. Hay una resurrección inmediata. Esto es una barbaridad. Porque entonces, ¿dónde queda los 3 días de Cristo en el sepulcro? Nos cargamos la resurrección de Cristo. Nos cargamos todos nosotros que estamos esperando la resurrección final. ¿Cómo que resucitamos en el mismo momento? Entonces, ¿qué es la muerte? Porque además, si resucitamos en ese momento, ya es otra persona. No es la persona anterior que murió. Si se muere completamente, como dicen los protestantes, y resucita otra persona, es otra persona. Ya no es lo mismo. No es la misma persona. Con nosotros, en cambio, tenemos el alma, que dice relación trascendental al cuerpo, que resucitará en el último día. El día de la resurrección. Se puede entender. Lo protestante no se entiende. Entonces, este tipo de cosas conviene que las tengamos muy claras, porque hoy están muy confusas. Cuando tenga un poquito de tiempo ya leeré lo que ha dicho la doctrina cristiana de este documento que les comentaba al principio, que es como muy importante, ¿no? Entonces, hay que afirmar la inmortalidad del alma y la muerte del cuerpo. En el momento de la muerte, el cuerpo ya no es cuerpo, porque ya no está animado por el alma, que es un conjunto de células que se van a ir muriendo, poco a poco, o que se murieron ya. Eso es lo que hay. Es la ceniza si lo quemamos. Dicho sea de paso, les quiero recordar, antes de que se me olvide, que hay una indicación de la Santa Sede que dice así: sabemos que la cremación, que está ahora tan de moda, porque es muy útil, no hay sitio para enterrar, y esto pues entonces se ha puesto de moda la cremación. La cremación estuvo prohibida por la Iglesia una temporada por consecuencia del pensamiento masón. Los masones negaban que hubiera resurrección porque negaban la inmortalidad del alma, porque negaban el alma. En definitiva, eran materialistas. Era así. Ahora, cuando ya acabó la persecución, digamos, cuando ya los masones se vinieron a menos, como ahora, que están por ahí muy vivitos y coleando todavía, pero en fin, vamos a dejar el tema, Entonces, la Iglesia ha vuelto a permitir la cremación. De hecho, la Iglesia creemos siempre. Cuando había pestes,
La única forma de acabar con la peste era quemando todos los cadáveres. Para que no se extendiera la peste, se cremaba todo lo que había, se quemaba todo. Y eso pasó en la Edad Media y pasó en tiempos relativamente recientes todavía. Sin embargo, ahora dice un documento de la Santa Sede que, salvo que se haga por motivos contrarios a la fe cristiana, la cremación está permitida. Pero son desaconsejables ciertas prácticas de guardar las cenizas en casa. Porque ahora resulta que cogen las cenizas y uno dice, ay, dame un trocito para llevarlo a mi casa, el otro trocito. Y hay hijos que se llevan trocitos de ceniza, otros que tiran la ceniza al mar o la tiran, no sé, para la inmensidad, para el cosmos. Tarugadas de ese tipo, ¿no? Ya les ha pasado a unos amigos míos, que salieron habían invitado, más bien se les pegó un americano del norte, que de repente saqueó una cajita y dijo, es el polvo de mi mujer que siempre quise tirarlo en el mar. Y entonces, ¡buah!, lo tiró al mar, pero había viento y todas las cenizas se fueron y se empaparon de cenizas los 3 o 4 personas que iban en la barca con el gringo, ¿no? Bueno, entonces, estos son tonterías y son, bueno, hay que respetar a la gente, ¿no? Pero son tarugadas. Ay, que yo quiero llevar, es que le gustaba la escalada, quiero poner en el Mulalcén, el pico más alto de España, quiero poner a estos señores. Enterrar en sagrado. En sagrado. Eso es lo que hay que hacer, y dejarse de enterrarlo en el jardín de la casa, o tenerlo en la casa, en la entrada, o en la habitación, o cosas de este tipo. Merece respeto y veneración, debiéndose depositar en lugar sagrado. También una cosa que no hacemos, cuando hacemos, el directorio señala que parroquias e instituciones religiosas podrán habilitar columbarios previa autorización del arzobispado, aunque no estarán ubicados en la iglesia, oratorios o capillas privadas, sino en lugares claramente exentos de los mismos. Ha de entenderse como limosnas en sufragio sobre los eventuales rendimientos económicos, han de entenderse como limosnas, porque ahora pues muchas veces las iglesias se construyen haciendo lugarcitos para que entierren a sus muertos. Bueno, eso no debe estar pegado a los sagrarios ni cosas, debe estar con suficiente independencia, como están la mayoría de las iglesias, en la iglesia, pero con suficiente independencia, para no confundir las cosas. Y el dinero que se da por eso, o que se paga por eso, es para la iglesia, para el mantenimiento de la iglesia y todo esto. Por eso ha de entenderse, dice el documento, como limosnas en sufragio de los fieles difuntos, las cuales se destinarán exclusivamente a sostener la caridad de la iglesia diocesana en favor de los necesitados. Esto es otra cosa que no se hace. Es verdad que parte del dinero que sale de la iglesia va al obispo para sostener las necesidades de la iglesia, de los sacerdotes y de todo esto, enfermos y todo eso. La iglesia es la institución asistencial más importante, completa y numerosa del mundo, es la iglesia católica, que quede claro. Que quede claro. Es porque a veces no está muy claro. Entonces, dice, después de la misa esequial, o sea, cuando se celebra la misa con las cenizas delante, después de la misa esequial, en ningún caso la urna con las cenizas podrá llevarse de nuevo a la iglesia u oratorio. Es decir, que se saca una vez y luego y ya, y no se vuelve a andar sacando por ahí. Por ejemplo, es que ahora quieren sacarlo, es que hace un año que murió, ¿podemos sacarlas? No, ya las cenizas ya están en su sitio, no hay que andarlas sacando. Esto que quede claro, porque parece que últimamente está un poquito como equivocado. Entonces, para ir un poco centrándonos en lo que nos dice la Iglesia, que, como les digo, hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque algunos católicos han metido la pata y se han ido también con esto que se resucite inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Este pasaje es clásico. Hay materia, hay espíritu, Dios da el espíritu a la materia y tenemos un ser viviente. Génesis 2:7. Por lo tanto, una cosa importante, el hombre es querido por Dios en su dimensión espiritual y en su dimensión corporal, en su dimensión psíquica y en su dimensión
somática. Es decir, es entero el hombre, el que Dios ha querido y al que Dios le ha dado la gracia y todas las demás cosas, ¿no? Es verdad, y lo dice también el Catecismo de la Iglesia, que a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, a toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Por eso, alma, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, significa el principio espiritual del hombre. Todo esto es como muy importante, porque pues está desgraciadamente bastante olvidado. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es todo el hombre el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En que, evidentemente, no puede ser el parecido, como Dios no tiene materia, el parecido, la semejanza con Dios, no está en la materia del hombre, pero sí está en que en esa materia hay inteligencia, hay voluntad y hay libertad. Imagen de Dios. Imagen porque somos seres libres, a imagen de Dios. Y semejanza porque por el bautismo Dios nos otorga una participación de su naturaleza. Por eso se puede decir, decía San Agustín, no somos Dios, pero sí somos divinos. En cierto modo, toda la creación es divina, en el sentido que ha salido de las manos de Dios. Pero hay una parte de esa creación, que es el hombre, que tiene rasgos divinos que no tiene el resto de la naturaleza. La libertad. Que yo sepa, los caballos no piensan, podrán ser muy inteligentes, entre comillas. Los perros son muy inteligentes, pero los perros y los caballos son animales. Y por eso cuando te dan un perro para que te cuide, no te olvides que es un perro, ¿eh? No le hagas hacer cosas que no son de perro. Es un caballo, oye, es un caballo, ¿eh? No es un toro, no es una vaca. Entonces cada animal es lo que es. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces un poquito se nos olvida. Bueno, pues entonces, para acabar esto, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Todo, el cuerpo y el alma, el hombre, está destinado a ser hijo de Dios. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar, esto es del Concilio Vaticano II, tomado del de Viena. Y lo cita el Catecismo. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino una sola naturaleza, una biunidad, dualidad, no dualismo, no dos cosas diferentes, no dos sustancias completas. Esto es cartesiano, esto es platónico, esto es de Filón. Esto no es real, ni es verdad, aunque haya sido defendido por un genio, Platón, y por un genio cristiano que era Descartes. ¿Aquí se equivocó? Los genios también se equivocan. Iba a decir nos equivocamos, pero yo no soy ningún genio. Bueno, entonces que quede claro. Simplemente hay que profundizar un poquito en estas cosas. Por eso, que quede claro, Santo Tomás, no voy a meter porque es un poco complicado explicarlo, pero para Santo Tomás, el alma es una parte de la naturaleza humana. No es la naturaleza racional completa. Por eso es porque dice, no es persona. Hoy hay muchos católicos que piensan que se puede decir perfectamente y unificar las dos cosas y calificar al alma también como persona. Si persona es el portador de una naturaleza espiritual, hay alguien. Ese alma es un ser. En cuanto ser, es portador de una esencia que es espiritual. Pues tiene que ser persona. No será persona humana. O no tendrá toda la dimensión de la persona porque le falta el cuerpo. Pero hay que recordar que para un cristiano el alma no pierde nunca la relación con el cuerpo. Es decir, de una manera que es muy difícil de explicar, misteriosa, todo el cuerpo humano es humano en la medida en que está relacionado con el alma. Por ejemplo, se suele decir, yo no lo he comprobado esto, no soy médico, a mí me enseñaron que el hombre cambia en 7 años todas sus células. Y yo sé perfectamente que el que hizo la primera comunión soy yo. El que empecé la carrera soy yo. El que me ordenó sacerdote soy yo. El que me ordenó soy yo.
El que me viene a México soy yo. El que viene a Guadalajara estoy yo. Y a mis años, que ya son bastantes, recuerdo perfectamente que soy el que sufrió la guerra española, el que sufrió la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo explicar que si soy exclusivamente materia, se dé en mi vida esa unidad cuando todo lo somático ha ido desapareciendo? Ahora, por lo visto, dicen que hay células en el cerebro que no cambian o que se reproducen, no lo sé, porque no soy neurofisiólogo. Pero lo que sí sé es esto, y que por lo tanto creo que se puede decir perfectamente: defender la doctrina de Santo Tomás no pasa nada. Luzcatólica.com. Ir un poquillo más adentro de Santo Tomás y decir, para mí se puede hablar de un sujeto espiritual que es persona. Todo depende del concepto que tenga de persona. Porque claro, los ángeles son personas, no tienen cuerpo. Por tanto, decir que el ángel es humano, no, porque no tiene cuerpo humano. Pero decir que la persona humana sí es persona, porque es espíritu en relación con un cuerpo, eso es perfectamente lícito. En definitiva, para no complicarnos la vida, creo que podemos decir las dos cosas. El alma es persona, yo más bien me inclino por esa opinión, o el alma tiene una dimensión personal. Eso no se puede negar de ninguna manera. Por eso tanto Tomás dice, el alma sola es una parte de la naturaleza humana, no la naturaleza racional completo, porque no es persona. Lo dice Santo Tomás. Es muy fuerte lo que dice Santo Tomás, sí, es muy fuerte, pero es más fuerte todavía decir que no es persona. Cuando el espíritu, si hay algo personal por naturaleza, es la persona. Claro, Santo Tomás está pensando en el hombre, está hablando del hombre, y por eso dice lo que dice. Julián Marías, un gran pensador católico, cristiano, de nuestros días, dice lo mismo. Dice, yo soy persona, pero el yo no es persona. El yo no es persona, sí, porque el yo, ese es el sujeto que con el alma y con el cuerpo es la persona humana. Es una maravilla el darnos cuenta de cómo la razón ayuda, la sabiduría completa, y el hombre se aquieta cuando se da cuenta, porque también en algún momento hay una cosa muy importante, se me ha olvidado decirlo, que Santo Tomás también dice que el alma no es algo, es alguien. O sea, el alma no es cosa, es sustancia personal. Esto es lo que me hace decir que Santo Tomás, dependiendo de que esté pensando en la figura humana solamente, diga que el alma separada del cuerpo no es persona, pero cuando se olvida un poquito de eso y empieza a hablar como hablamos normalmente, pues Santo Tomás dice que el alma es alguien. Yo, todos los alguiens que conozco son personas. O Dios, las personas de la Santísima Trinidad, la persona de Jesucristo, los ángeles y nosotros, no hay más. Muy bien. Para terminar esto que estamos comentando, que espero que no sea demasiado pesado, les voy a recordar lo que dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 18 y lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo recoge. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama a adherirse al hombre a él, con la total plenitud de su ser, en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexiona, que es lo que estamos haciendo aquí, reflexionando, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándoles la esperanza de que ya en Dios poseen la vida verdadera. Por lo tanto, para terminar, la muerte es un fenómeno natural. La naturaleza pertenece a la naturaleza, aunque la consecuencia es del pecado original. Morirán de muerte, dice el Génesis, si fallaban y fallaron. La muerte es un despojo, es una destrucción. Esto es lo que nos molesta, ¿no? Es desmantelar lo que hicimos en la tierra
Y eso a todos desmantelar, como deshacer, destruir, abandonar el cuerpo, que dice Corintios. También San Pedro alude a remover la tienda en la segunda carta de Pedro, ¿no? La muerte marca el fin del tiempo de la prueba. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. La muerte pone pues de relieve que la vida terrena es un momento de espera. La existencia humana se presenta en la enseñanza de Jesús como una etapa a optimarse desarrollando los talentos con los que Dios enriquece al hombre. La Biblia distingue entre primera muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, y la segunda muerte, que sería la muerte eterna, consecuencia de morir en pecado. Los efectos perniciosos de la muerte han sido vencidos por la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que no podemos olvidar, que es lo que nos llena de esperanza, es que la muerte es el comienzo de la vida, pero no de la vida con minúscula, sino de la vida con super mayúscula. El cristiano, mediante el bautismo, no solo da un vuelco a la muerte, sino que recibe una vida nueva, que nos hace vida perdurable, que repetimos cuando rezamos el credo. Con la muerte el hombre cesa de ser de una forma mortal, para empezar a ser de un modo nuevo, infinito, más excelente. Por eso el cristiano debe contemplar la muerte desde dos polos. La vida vivida, con un agradecimiento especial, porque ha sido una existencia rica, a pesar de los pesares, que indudablemente pesan y cargan, y el otro polar, desde la eternidad que se abre ante sí una existencia eterna colmada de felicidad. La síntesis entre el valor de la vida y la muerte cristiana la expresa San Pablo en su propia existencia, cuando dice de sí mismo que está en un dilema, estoy en un dilema, no sé si irme ya para contemplar a Jesucristo o no irme para poder ayudarlos. Ese debe ser el dilema de un cristiano. Ya veremos que hay quien dice, no, ¿se puede rezar para morirse? Sí. ¿Es mejor no rezar? Yo creo que no. Es mejor rezar para irnos a la vida eterna cuando Dios quiera. Y morirnos, como decía San José María, como un limón que ha sido exprimido hasta la última gota de su jugo. Una persona que se exprime en esta tierra hasta la última posibilidad puede estar muy tranquilo y no tenerle miedo a la muerte. Más allá de la muerte, pues habrá que explicar lo que es la vida eterna y lo explicaremos en otro momento.